Ismael Bermúdez nos contaba sobre esta definición del Congreso de la Nación y hasta allí viajamos, pero para hablar de otro tema controversial, muy discutido, que enfrenta a los dos costados del río y que tiene en los especialistas hoy el órgano consultivo en donde en comisiones se debate el proyecto de la interrupción legal del embarazo. Damián, contanos cómo se desarrolló la jornada de hoy, por favor. Sí, Fernando, hoy fue el segundo encuentro, hoy estuvo bastante concentrada la discusión en temas constitucionales, penales y también sociales. Pasaron 30 invitados que lo hicieron a través de videoconferencia, 15 del sector celeste, 15 del sector verde, y de hecho fue el último encuentro con invitados. No nos olvidemos que hace 2 años, cuando pasó por diputados el proyecto de ley, hubo 700 expositores. En esta oportunidad se acotó muchísimo la intervención de los especialistas y mañana será el turno de los diputados que van a cerrar directamente el debate hasta que llegue al recinto. Hoy tuvo el debate, la discusión, una protagonista mendocina, la jurista reconocida Aida Kemelmacher, que como lo hizo hace 2 años en el Senado, se dedicó a explicar que no hay contradicción entre los pactos, los acuerdos internacionales a los que suscribe la Argentina con la idea de la interrupción voluntaria del embarazo. Si te parece, podemos escuchar un fragmento de la exposición de la jurista mendocina. Acá nadie está hablando de derechos absolutos. Los únicos que hablan de derechos absolutos son ustedes, porque el único derecho absoluto sería el derecho que tiene el feto a nacer. No tendría restricciones de ningún tipo. Ese sería el derecho absoluto. Mientras los seres que vivimos, todos nuestros derechos están sometidos a restricciones cuando entran en conflicto con otros derechos, ustedes no admiten que esa vida en ciernes puede entrar en conflicto con otros derechos. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos decir. Esa vida, que no negamos que ahí hay vida, puede entrar en conflicto con otros derechos. Y son esos conflictos los que el derecho tiene que resolver de modo tal de no hacer a la persona, en este caso la mujer, un instrumento. Es esa autonomía la que estamos respetando y a su vez esa autonomía tampoco es absoluta porque le estamos fijando límites. Y los límites, lo que se refiere, Fernando, tiene que ver con que hasta la semana 14 de gestación es que una mujer puede ejercer el derecho a la interrupción según el proyecto. Ayer, Fer, vos traías la opinión del padre Pepe Di Paola, que también había participado. Hoy nuevamente fue un cura el que generó el momento seguramente más incómodo para el sector que respalda el proyecto de ley. Y de hecho fue el obispo Gustavo Carrara, que es el obispo villero, un cura que nació en la villa 1114, en el barrio de Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y que todavía vive ahí. ¿Y por qué fue tan incómoda su participación? Porque terminó vinculando ideológicamente por este proyecto a la gestión de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, por un tema que uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Que tiene que ver con la deuda externa y la necesidad, según él denunció, de reducir, de eliminar pobres. Si te parece, escuchamos a la intervención del obispo Gustavo Carrara. A este tiempo se le suma la delicadeza de un tema, la negociación de la deuda externa, que no puede hacerse a costa de generar más deudas sociales. Desde que el país volvió a tomar semejante nivel de deuda, condicionó su soberanía y está más expuesto a colonizaciones culturales. Muchas veces, los organismos internacionales que prestan dinero sugieren políticas de control de crecimiento de la población. Esto apunta directamente a estas villas y barrios, donde en vez de reducir la desigualdad, se reduciría así la cantidad de pobres. Cuando se habla de las villas o barrios populares, muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres. Para ellas los hijos son el mayor o el único tesoro y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles. Eso explica que tantas mujeres pobres se desvivan trabajando mucho para criar a sus hijos.
si se quiere ayudar realmente, lo primero que hay que hacer en los barrios es luchar contra la pobreza con firme determinación. Durísimo, Damián? Duro, Muy fuerte, muy fuerte. Se paró y dijo, esta esquina es mía, Sí, lo que dijo es, ustedes no quieren reducir la inequidad, quieren matar pobres. Ese es muy fuerte el discurso, de hecho generó mucho impacto entre los que participaban. Lo que pasa es que, como se hace por videoconferencia, hay ciertas cosas que el impacto de las palabras no se nota tanto, pero se veían las caras, por lo menos, de los que estaban conectados al Zoom en la Cámara de Diputados, sobre todo porque hay muchos de los diputados que forman parte de organizaciones sociales que habitualmente trabajan con los curas villeros y que en este caso muchos de ellos también están a favor del proyecto de ley, así que era un momento de muchísima incomodidad. Dame los números. Damián ha preparado una serie de números que se nos ocurre pueden ser extremadamente interesantes en casa para que vos vayas analizando también. Esto no es opinión, estos son números, son certezas, son números oficiales. Contanos, por favor, Damián. Sí, Fernando, vamos a hablar un poco de la interrupción legal del embarazo, es decir, los casos que hoy el protocolo que ha autorizado la Corte contempla, por ejemplo, para casos de violaciones. Hay un teléfono que es un 0800 que todos los días recolecta los pedidos que hace una mujer que está embarazada para acceder a la interrupción legal del embarazo, porque ha sido víctima de una violación y quiere hacerlo. Y de hecho se inicia un protocolo para que finalmente esa mujer reciba la atención y pueda acceder a ese derecho. Te voy contando, mira, en el año 2017 se activaron en el país 280 protocolos a través de esta línea de nación. En el año 2018 fue creciendo, fueron 1952. El año pasado ya se habían duplicado prácticamente y fueron 3.722. Y este año, Fernando, en el contexto de la pandemia, y esto es un tema que ha aparecido mucho en el debate, los casos, la verdad que crecieron muchísimo. Hasta el mes de septiembre, que es el último dato disponible, llegaron a 7.213 casos de mujeres que pidieron ayuda en esa línea para acceder a un aborto no punible. Y de hecho, de esos 7.213, ¿cuántos son de la provincia de Mendoza? Bueno, la provincia donde más casos hubo fue obviamente la provincia de Buenos Aires, que se lleva casi la mitad, 3.500. Pero en segundo lugar ya aparece la provincia de Mendoza. Este es un dato absolutamente nuevo. Mendoza aparece en el segundo lugar del ranking nacional con casos advertidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente. 848 mujeres que se comunicaron a este número para solicitar que se active el protocolo de interrupción legal del embarazo. Es decir, por lo general son casos de embarazos forzados, víctimas de violaciones, claro, y que están tratando de acceder a ese derecho. Y después viene la provincia de Salta con 661 casos. Ahora, decíamos, ¿cómo impactó la cuarentena? Y esto es muy importante, porque te decía, es parte del debate, porque se nota cómo la convivencia también elevó el nivel de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Entre los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, había habido 36 casos en enero, 28 en febrero, 37 en marzo. A partir de la cuarentena, esto empezó a escalar, porque fueron 59 en abril, luego 80 en mayo, luego fueron 109 en junio, fueron 162 en julio, 171 en agosto y descendieron un poquito, 166 en septiembre, que fue el último dato. Ahí vemos cómo creció enormemente a medida que fue avanzando los meses de la cuarentena, del aislamiento. Ahí llegamos a los 848 casos. Sí, ¿y por qué te decía que esto entró en el debate? Porque lo que marcan es que cuando hay, digamos, situaciones de convivencia tan incómodas, tan conflictivas como las que pasaron este año, aparecen estos casos. Y terminó siendo un argumento para decir, es el momento, claro, impulsar, ahora precisamente, acelerar el tratamiento legislativo. Lo último, ya tenemos la placa, Damián, tratamientos de misoprostol, es decir, aquella droga que provoca la interrupción del embarazo cuyo registro tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos hablando de cifras oficiales, no de lo que no se conoce, sino de lo que se conoce.
Absolutamente, y de hecho estos son tratamientos enviados a las provincias por la Nación a pedido de instituciones públicas o privadas. Nuevamente, la provincia de Buenos Aires es la que más ha recibido, más de 3.400 tratamientos. En el segundo lugar aparece la provincia de Córdoba con un poquito más de 1.000, cerca de 1.000 también la provincia de Buenos Aires, de Salta, y ahí también muy cerquita con 943 tratamientos recibidos, tanto en el sector público o privado, está la provincia de Mendoza. En este lugar, en este caso, es el cuarto distrito en recibir tratamientos de vuelta. Son para casos de aborto no punible, para interrupciones legales del embarazo, y como vos decías, Fernando, los casos que se conocen, los que están registrados, ayer el ministro de Salud decía que por día en la Argentina, por día hay cerca de 1.100 o 1.200 abortos en el país.